Ok, ¿y ahí qué Sería tenemos? oxígeno. Perfecto, ahí tenemos al oxígeno. Número 2, ¿quién más me quiere leer? ¿Puedo? Sí, claro, claro que sí, Monse. El espermatozoide es una célula especializada en la reproducción sexual que al llegar al ovocito debe penetrar una capa llamada zona pelúcida, la cual debe ser degradada. Es por ello que en la punta del espermatozoide hay un o una encargado de liberar las enzimas necesarias para degradar la zona pelúcida. Lisosomas. O lisosoma, pues. Sería un lisosoma. ¿Por qué lisosoma? Porque eran los que nos daban energía. Bueno, que Mm, proporcionaban. No es cierto, más bien eran los que ayudaban a degradar la energía. La otra es la mitocondria. Es que había una pregunta a parecida. degradar sustancias, ¿sale? Ayudan a degradar sustancias. Los lisosomas, ¿por qué? Pues porque tienen enzimas, son enzimas digestivas. Entonces son una bolsita que tiene enzimas y entonces eso ayuda justamente a que se degraden sustancias, los lisosomas. Muy bien. Número 3, ¿quién más me quiere leer? ¿Se puede repetir? A ver, sí, pero esperaría que ahorita alguien más me ayudara. Tenemos veintitantos alumnitos ahorita conectados. Todos me interesa escucharlos. 23, exactamente. La cuarta pregunta, maestra. La tercera, por favor, Mauricio. Ah, ok. Una de las ventajas del metabolismo aerobio es que se obtiene mayor ganancia energética respecto del metabolismo anaerobio. Ay, perdón. Anaerobio, muy bien. Verdadero, porque decía que Verdadero. ganaba 32 ATPs. Ajá, ¿se acuerdan? El aerobio nos da 32 ATPs al final del proceso y el anaerobio entre 2 y 4. ¿Sí? Ok. Cuarta pregunta. ¿Quién? Bueno, no le voy, no, bueno, si quiere que le lleve adelante, pero creo que quiere que participen más, pero yo tuve dudas en esa pregunta y me confundí demasiado. ¿En cuál? ¿En esta? ¿En la 4? Y en la 4 Ok, ahorita la tuve que revisamos. pedir ayuda, sinceramente. Ah, ok. A ver, chicos, ¿alguien que me la quiera leer? Ahorita la checamos. ¿Quiere que le ayude otra vez? A ver, vamos. Ahora va a ser entonces al azar. Ah, bueno, Mm, mejor. Gabriela Shairen, por favor, léenos la pregunta 4. Sí, maestra. Si Muchísimas quisieras, gracias. si quisieras observar células en meiosis al microscopio, ¿qué estructuras deberías preparar? Alguien. Los de testículos de grillo. ¿Por qué testículos, Daniel? Porque, bueno, había una parte que nos explicó, de hecho, en asesorías, que era la parte que se relacionaba con los gametos. Entonces los testículos son parte de los gametos y en las raíces de la cebolla es lo de los mitosis, la mitosis. Ujú. Sí, bueno, se había dicho que eran testículas de grillo, pero sinceramente pregunté a mi papá y a mi mamá porque me confundí y me respondieron brotes de hojas. Según yo, brotes de hojas va como considerado a la mitosis, no a la meiosis, ¿no? ¿Por qué, Monse? Pues, a ver, déjeme meterme a mi hojita. Pues según yo, son los testículos de grillo, porque la Ujú. meiosis se enfoca más en los gametos y en la reproducción, En algo las así. partes sexuales, ¿no? Ajá, en las Según partes yo, sexuales. Y Exacto. la meiosis ya es otra cosa. Bueno, mitosis, perdón. La mitosis. mitosis, exactamente. Esa es la razón, chicas. Meiosis, acuérdense que la meiosis es el proceso por el que se forman gametos. Es decir, células haploides con solo la mitad de la carga genética que van a servir para la reproducción sexual. Esa es la meiosis, la que genera gametos. Entonces, ¿cuáles son los gametos? Pues los espermatozoides, los óvulos, los granos de polen para las plantas con flor. Entonces, todo lo demás
las células, por ejemplo, en las raíces, en los brotes de hojas, en la piel, todo eso son células somáticas, son células que no son gametos, que no se van a fecundar. La única muestra que tiene aquí un lugarcito en el que se forman gametos, es decir, en este caso espermatozoides, son los testículos. ¿Vale? ¿Dudas? No. Era lisosoma. Era lisosoma y aquí era oxígeno. Muy bien. Ok, dugesia. ¿Quién me lee la de la dugesia? A ver, la tómbola de la vida dice que nos la lee. mm, a ¿Me ver, escucho? ¿mandé? ¿Me escucho? Ah, sí, No. muy bien, José. Muy ¿Sí? bien, léenosla, por favor. La siguiente imagen representa un proceso de reproducción al cortar un gusano plano llamado dugesia. Selecciona todas las características asociadas a este proceso reproductivo. Muy bien. Entonces, a ver. Según yo, es reproducción asexual, ¿no? Igual. Muy Sí, bien, porque era la asexual. fragmentación. Ujú. Son Sí, genéticamente sería idénticos. Muy Idénticos. bien, Idénticos José, entre sí. sí. Valeria también, fragmentación, Y ¿no? También, fragmentación, ¿no? que es porque fragmentación. Excelente, muy bien. Una de las ventajas del metabolismo aerobio es que no se generan sustancias tóxicas como productos secundarios que necesitan enzimas especializadas para degradarse y salvaguardar la integridad de la célula. ¿Verdadero o falso? Ah, es así, no sé. Falso, ¿no? Es falso. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que en el origen de la vida, hace muchísimos millones de años, 4.500 millones de años, la atmósfera no tenía oxígeno? Y habíamos platicado que era bueno que en aquel entonces la atmósfera no tuviera oxígeno. El oxígeno empezó a llenar más la atmósfera a partir de que empezó a haber organismos que hicieran fotosíntesis, porque ustedes saben que uno de los resultados de la fotosíntesis es generación de oxígeno. Pero lo que sucede con el oxígeno, por ahí lo decíamos, si yo dejo un clavo por ahí expuesto al oxígeno, ¿qué le va a pasar? Pues se oxida. Se nos oxida, exactamente. Lo que pasa es que el oxígeno es un gas que de hecho es muy agresivo. Entonces, en el momento en el que se hace el metabolismo aerobio, se generan sustancias como agua oxigenada. Y entonces el agua oxigenada, ¿para qué sirve el agua oxigenada, chicos? ¿Para qué nos la venden en la farmacia? Para desinfectar la Para herida. desinfectar. Exacto. ¿Y por qué desinfecta? Porque mata células, mata bacterias, por ejemplo. Entonces, como parte del metabolismo aerobio se genera peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y necesitamos enzimas especiales para poder degradarla. Entonces, esta, por lo tanto, es falsa, porque sí se generan sustancias tóxicas. Número 7, ¿quién me la quiere leer? A ver, Adrián Barroso, ¿andas por ahí, Adrián? Que nos hagas favor de leer la pregunta número 7. Adrián Barroso Reséndiz. Ok, Alejandro Estrada, Sí, Miss. por favor, sote Alejandro. Es un proceso metabólico muy importante que realizan los organismos autótrofos en el cual el carbono inorgánico del CO2 se transforma en carbono orgánico presente en la glucosa y la energía luminosa se transforma en energía química. Ok, a ver tú mismo, Alejandro. ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? Según yo, Ujú. es... A ver, espérame. La fotosíntesis.
La fotosíntesis. Ah, no, pues gracias. Perdón. Sí, es la fotosíntesis, chicos, porque acuérdense que en la fotosíntesis dijimos que es donde entra la energía a las cadenas alimenticias, porque las plantas son las que toman la energía del sol y entonces esa energía del sol la usan para que el carbono presente en el CO2 se vuelva carbono orgánico, que es el carbono de la glucosa. ¿Vale? Entonces, lo hacen los organismos autótrofos, es decir, plantas, algas, algunos tipos de bacterias también lo pueden hacer. ¿Sale? Entonces aquí, fotosíntesis. Una de las características de las células procariotas es que tienen espacios especializados en realizar tareas determinadas, es decir, están compartimentalizadas. ¿Verdadero o falso? Falso, porque no generan tejido. No, tejido es el tejido es un conjunto de células, pero sí es falso. ¿Por qué es falso? Porque no están compartimentalizadas. No son las procariotas, son las eucariotas. Exactamente, son las eucariotas. ¿Y de qué están hechos sus compartimentos? ¿De qué están hechas, por ejemplo, la mitocondria, que es para la respiración celular, o el cloroplasto, que es para la fotosíntesis, o qué otra cosa, o el lisosoma, que decíamos que es para las enzimas digestivas? ¿De qué están hechos? ¿Cuál de todas las que Todo eso, menciono? todo eso, ¿de qué está hecho? Que dijimos que era una característica primordial que solamente vamos a encontrar en eucariotas. ¿Cuál es la principal diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota? Bueno, pues básicamente una de las células, bueno, de las características principales entre que diferenciaban estas dos era que una tenía el núcleo y la otra no. Sí, parte es el núcleo, pero ni siquiera es la característica principal. Sí es importante, es muy importante. Una célula eucariota tiene núcleo y una procariota no tiene núcleo. El núcleo, de hecho, es uno de los compartimentos. La característica principal es que una célula eucariota tiene un sistema de endomembranas, es decir, tiene membranas adentro de la membrana plasmática. El núcleo es una bolsita membranosa que envuelve al ADN. El lisosoma es una bolsita membranosa que envuelve a las enzimas digestivas. La mitocondria son dos bolsitas membranosas que envuelven todo el aparato que tenemos para hacer la respiración celular. ¿Sale? Entonces, la presencia de membranas internas es la característica de la célula eucariota y esas membranas son lo que forman justamente los compartimentos que sí van a distinguir a la célula eucariota de la procariota. Entonces, la célula procariota no está compartimentalizada, por lo tanto, la 8 es una aseveración falsa, ¿no? 9. ¿Cuál? ¿La 9? Uh-huh. De la imagen que se muestra a continuación, la célula señalada con la flecha azul se encuentra en metafase. En metafase, claro, es metafase. ¿Por qué? Pues porque en metafase dijimos que los cromosomas se alinean al centro de la célula, en el ecuador de la célula. ¿Sale? Acá nosotros, si se fijan, los cromosomas ya están separándose, entonces esto es una anafase, lo que tenemos aquí, ¿sí lo ven? Por acá ya tenemos una telofase,
porque ya se empieza a ver cómo se están dividiendo estas dos células. Yo ya alcanzo a observar prácticamente dos células divididas en telofase, ¿sale? Acá pues vamos a tener, por ejemplo, una interfase donde todavía la cromatina está ahí toda revuelta. Ujú. Pero esta, donde están alineados, es una metafase. Identifica si la célula es haploide o diploide. Espermatozoides, ¿qué son? Haploide. Claro, porque son gametos. Entonces, la mitad del material genético es lo que deben de tener, solo un juego de cromosomas, porque el otro lo tiene que aportar el otro gameto. Óvulos, ¿qué son? Son diploides. ¿Serán? No, perdón, haploides, es que me confundo. Por la misma razón, son Sí. gametos. Células somáticas, ¿qué son? Diploide. Claro, todas las células del cuerpo que no sean de línea germinal son diploides. Células del hígado, ¿qué son? Son diploides. Claro. Células beta del páncreas Diploide. también son diploides. ¿Y granos de polen qué son, chicos? Haploides. Haploides porque son Haploide. gametos, ¿sale? Son los gametos masculinos de las plantas con flores. Ya lo habíamos hecho hasta resuelto en clase. Identifica si se refiere a mitosis o meiosis. ¿Quién me la lee, por favor? El que sea. Ujú. Identifica si las características se refieren a división por mitosis o por meiosis. El inciso 1. Se generan dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. Y Ujú. pues tendría que ser las mitosis. La mitosis es la que me da dos células hijas. ¿Se lleva a cabo en células de línea germinal? La meiosis. ¿Se lleva a cabo en células somáticas? ¿Todo el cuerpo excepto línea germinal? La mitosis. ¿Qué ocurre? Ocurre el entrecruzamiento o crossing over. A ver, ¿alguien más que quiera Meiosis. participar? Meiosis es la característica. A ver, ¿se compone de profase, metafase, anafase y telofase 1 y 2? Meiosis. Células hijas diploides. Meiosis. Meiosis, ¿seguros? Diploides. Ah, no, mitosis. Las otras son las haploides. Y acuérdense que el resultado de la meiosis son gametos y los gametos tienen que ser haploides. Sí, mitosis era la 2, ¿verdad? Sí. Profase, metafase, anafase y telofase. Es la mitosis. Células hijas haploides. Ahora sí ya es la meiosis. Y 4 células hijas genéticamente distintas entre sí. La meiosis. Producto de la glucólisis, excepto, Los dos claro, esto se genera en ciclo de Krebs. Lo otro sí lo genera la glucosa. A ver, Monse Rebollar, por favor, léenos la 13. Sí, Miss, dice, el espermatozoide es una célula especializada en la reproducción sexual que para llegar al ovocito y fertilizarlo debe recorrer distancias largas empleando una gran cantidad de energía. Es por ello que cuenta con gran cantidad de, si no mal recuerdo, eran ribosomas, no, mitocondrias. Sí, exacto, son mitocondrias, que son en la que se hace la respiración celular y por lo tanto ahí se genera el ATP.
¿Sí? Sí, Miss. Ok. Relaciona la estructura con su función. ¿Quién hace la síntesis de proteínas, chicos? Los ribosomas. Claro. Esta ya se la tienen que saber. Respiración celular y obtención de energía. Mitocondria. Exporta sustancias de la célula. Quiere decir que las Aparato. empaqueta y las saca. Aparato de Golgi. Procesamiento de lípidos. Retículo endoplasmático liso. El liso, no se me vayan a confundir. Se ve liso porque hagan de cuenta un laberinto de membrana que no tiene ribosomas. ¿Quién es el que sí tiene ribosomas? El rugoso. Por eso se ve arrugadito, porque tiene puntitos. Los ribosomas son puntitos. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso es el que sí tiene ribosomas. Y como los ribosomas producen proteínas, el retículo endoplásmico rugoso, una vez que se producen, las va a procesar, les va a dar la forma, la estructura final, ¿sale? Entonces, esa es la número 4. Y por último, ¿quién le da movimiento, sostén e interviene en la división celular? El citoesqueleto. ¿Vale? Así como nuestro esqueleto de huesitos nos da sostén, nos da forma, nos da movimiento, así el citoesqueleto, nada más que el citoesqueleto son proteínas, ¿ok? Sí. A ver. Patricio Martínez, ¿nos lees por favor la 15? ¿Sí? La 15. Sí, por favor, Sote. ¿Qué sustancia es esta y qué tipo de biomolécula es? A ver, tú mismo. Tenemos aquí una base nitrogenada, adenina. Tenemos un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa. Y tenemos 3 grupos fosfato. ¿Qué sustancia es? ¿Es un ATP aminoácido? Sí es ATP, pero Es ¿Nucleótido? Algo así. Nucleótido. es un nucleótido. Todo nucleótido tiene una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y 3 grupos fosfato. ¿16? ¿Alguien que me lea la 16? Quien quiera. ¿Se puede? Sí. Relaciona cada estructura con el tipo de célula a la que pertenece. No, al que pertenece. Pared celular de peptidoglicano. Y es Peptidoglicano. la procariota. Claro, las bacterias, chicos, tienen pared celular. La célula vegetal también, pero no es de peptidoglicano, es de celulosa. Los hongos también tienen pared celular, pero es de quitina. Y el peptidoglicano es característico de la pared celular de las bacterias, es decir, de la célula procariota. Ribosomas. Es ambas. Los ribosomas están en todas las células. Núcleo, esa ya se la tienen que saber. Eucariota. Cloroplastos. Eucariota. Membrana plasmática. Ambas. Toda célula tiene membrana plasmática. Mitocondria. Eucariota. Y pili. Procariota. Procariota. Ese es exclusivo de bacterias. Para transferir ADN entre bacterias, el pili. Enviamos y ya nos va a decir que nos sacamos 10. ¿Dudas respecto de su examen, chicos? No, Muy bien. Bueno, si no hay dudas respecto del examen, esta segunda mitad, bueno, les recuerdo, su calificación se dividió en dos. La mitad fue su calificación de exámenes, la otra mitad fue el promedio
de las otras actividades, de sus tareas, del test, de organelos y todo eso, ¿ok? Y si no hay dudas, la otra mitad de la clase, empezamos a ver Mendel con ustedes, ¿verdad? Sí, nos quedamos en la parte del chícharo. A ver, déjenme ver. Y faltaba que viéramos el cuadro, no sé cómo. El cuadrito de Punnett. Denme 2 segunditos, ¿eh? Ok, déjenme les comparto pantalla. ¿Saben qué? Me dio ahorita el aviso de que ya se nos va a acabar el tiempo. Cierro sesión y volvemos a entrar, ¿les parece? Para que no vayamos a tener interrupciones. Aquí nos vemos de voladita. La primera ley de Mendel. Ok. ¿Vimos primera ley de Mendel? ¿Vimos ley de la uniformidad? Sí, y también lo del gen dominante y el gen recesivo. Perfecto. Ahora, segunda ley de Mendel, ¿la habíamos revisado? No. Ok, muchas gracias, Alejandro. Entonces, recapitulando. Primera ley de Mendel, dijimos que se generaban razas puras. La raza pura básicamente pues es un organismo que es el resultado de diferentes cruzas que se han hecho entre individuos de una característica en particular. Por ejemplo, los hijitos de puras semillas de chícharo amarillo que sean amarillos, ¿no? Y lo mismo con las verdes. Eso es una raza pura. Entonces dijimos, Mendel cruzó raza pura de semilla amarilla con raza pura semilla verde y se sorprendió mucho porque vio al final que todos eran de semilla amarilla, ¿no? Y entonces dijo, pues, ¿dónde quedó el carácter verde, la característica de semilla verde? Y entonces llamó dominante a la característica que siempre se expresa y recesivo a la otra, ¿sale? Ahora, un poquito de terminología. Las razas puras les vamos a llamar generación P. P de parental, ¿sale? Luego vamos a tener una generación F1.
¿sale? Los hijitos de P son F1, ¿sale? Cuando cruzamos líneas puras, pues toda la primera generación filial, toda F1, va a tener la característica dominante. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Miss. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es qué es un alelo. Cada gen me va a determinar una característica o un conjunto de características determinadas. Pero esos genes no son iguales. En este caso, el gen que determina el color de la semilla tiene un alelo para semilla amarilla y un alelo para semilla verde. Por otro lado, vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Tenemos aquí alelos que determinan la forma de la semilla. Un alelo que me va a dar semilla redonda y otro semilla rugosa. Para color, pues ya habíamos visto, ¿no? Color amarillo, color verde. El gen que me determina dónde va a estar la flor tiene el alelo que determina que va a estar en medio o que va a estar en el final de la rama. ¿Sale? Entonces, recuerden, el alelo es la versión que puede tener un gen. El gen que determina el color de la flor, pues puede tener un alelo para flores púrpura y un alelo para flores blancas. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, Miss. Ok, entonces queda claro lo que es un alelo. Bien, vámonos con la segunda ley. ¿Qué pasa con segunda ley? Fíjense. Una vez que desapareció de la primera generación el alelo para semilla verde, porque el Mendel no encontró ningún hijito que diera semilla verde, pues a él se le hizo muy extraño. Y entonces lo que hizo fue cruzar entre los individuos de F1, es decir, estos, agarró varios y los cruzó entre sí. Entonces cruzó a F1 entre sí y dio como resultado la generación F2, que es esta. ¿Y qué les llama la atención en F2, chicos? ¿Qué observan que les llame la atención en F2? Que una de las 3 semillas salió en color verde. Una de las 4, efectivamente. ¿Sale? Aquí ya tenemos otra vez el alelo verde. Ese que había desaparecido en F1 resurge en F2. Y entonces Mendel dice, a ver, me están saliendo 3 de 4 amarillas y una de 4 verdes. ¿Qué está pasando ahí? Se da cuenta de que la única explicación posible para esta distribución, para esta proporción, es que nuestras características, en el caso de los guisantes, por ejemplo, pero también aplica en humanos, también aplica en animales, en plantas, las características vienen determinadas por factores de la herencia. Él no sabía que se llamaban genes, pero les llamo por factores de la herencia que vienen en pares. Y desde que venimos platicando de que nosotros somos diploides, lo hemos estado diciendo, ¿sí se acuerdan? El que descubrió que somos diploides fue Mendel, el que dijo, las características están determinadas por pares de genes. No por un gen en específico, sino que nuestras características vienen en pares. Pero además, esos genes se van a separar en el momento en el que se forman los gametos. Y eso nosotros ahora lo sabemos porque ya estudiamos meiosis y ya sabemos que en la meiosis nuestros cromosomas se separan. Y Mendel lo supo. Antes de saber de la meiosis, antes de saber que existía el ADN, él dijo, esos factores que determinan las características vienen en pares, pero cuando se van a formar los gametos, las características se van a separar y además se van a separar al azar. ¿Sale? Bueno, ahorita hasta segunda ley dice, las características se separan. ¿Y cómo es que se separan? Bueno, pues en la meiosis. Vamos a ver
¿qué es lo que sucede? A ver. Tenemos aquí, vamos a dibujar un cuadrito de Punnett. Es el nombre, cuadro de Punnett, que nos va a ayudar a entender cómo es que se separan las características y cómo es que se combinan para formar nuevos organismos, ¿sale? Entonces, nosotros sabemos que los gametos tienen que ser haploides. No puede tener dos genes del mismo tipo un gameto, porque se van a fecundar. Entonces, al momento de fecundarse, queda un cigoto ya con su par de genes. Imagínense que esta es la chíchara, la hembra, y este es el chícharo, el macho. Entonces, la chíchara va a generar la mitad de sus óvulos con este alelo, el A mayúscula. ¿Qué color representa A mayúscula, de acuerdo con lo que ustedes ven aquí? Amarillo. Exactamente, amarillo. Entonces, la mitad de los óvulos de la chíchara van a quedar con el alelo para chícharo amarillo. Y la otra mitad, ¿con qué alelo va a quedar? ¿Sale? Esto es los genes que tiene la chíchara, la hembra de chícharo. La mitad queda con el amarillo y la otra mitad, ¿con quién se va a quedar? La otra mitad de sus óvulos. Con el amarillo también. Fíjense, la letra A mayúscula me representa el amarillo. La letra A minúscula, ¿a quién me representa? De acuerdo con lo que ustedes ven aquí. Al verde. Al verde, es el recesivo. Entonces, los recesivos los vamos a poner generalmente con minúsculas. ¿Sale? Dominante, que es el amarillo, con A mayúscula. Recesivo, el verde, con A minúscula. Y ahora, para el chícharo, el señor chícharo, el macho, la mitad de sus espermatozoides, ¿cómo va a quedar? Con doble A y otra va a ser con A mayúscula y A minúscula. No pueden quedar con dos, acuérdense, porque son espermatozoides, son gametos. Eso quiere decir que solo pueden quedar con uno. Ah, ya le entendí, o sea, lo que fue acá. Es la mitad va a ser con A mayúscula y la otra mitad va a ser con A minúscula. Exacto, la mitad de los espermatozoides, bueno, en este caso no son espermatozoides, son granos de polen, porque estamos hablando de plantas con flor. La mitad de los granos de polen que tengan o que produzcan este chícharo van a tener el alelo dominante, el amarillo. Y la otra mitad, si yo me pongo a ver, va a tener minúscula, recesivo, ¿sale? A minúscula. Al momento de que ocurre la fertilización entre un óvulo de la chíchara y un polen, un grano de polen del chícharo, del señor chícharo, en la primera casilla, ¿cuál es la primera probabilidad? ¿Cómo me quedaría esa combinación? Ahí le vamos a quitar dos A mayúsculas. Ahí le quitamos el 1/2, serían 2 A mayúsculas. Ah, bueno, sí, perdón, es 1/4. Con luz a luna de sol. Ajá. 1/4, chicos, ¿por qué 1/4? Porque es una combinación de estas 4 posibilidades. ¿Estamos? De este lado, ¿cómo quedaría? ¿Lo anoto? Sí, si quieres, Daniel. 1/4, y sería A mayúscula y A minúscula.
Ok, perfecto. Ahora, en esta, ¿cómo me quedaría la combinación? ¿Alguien además Sería de lo Dani? mismo, pero Doble A primero iría mayúscula. la A minúscula y después la A mayúscula. Ok, muy bien, buena observación, Eliel. Pero en genética, por convención, siempre vamos a poner primero al dominante y luego al recesivo, pero significa lo mismo, Eliel, ¿vale? Y a ver, tú mismo, Eliel, aquí en la última, ¿cómo nos quedaría? 2A minúscula. Exactamente. Nos quedarían. A ver, Dania, tú que estás escribiéndole, ya de una vez termínale por favor ahí. Está en este lado. Ok, perfecto. Ahora, aquí vamos a revisar dos conceptos bien importantes, que son genotipo, es decir, la combinación que hay entre genes, y fenotipo. ¿Sale? Genotipo, ¿cuántas combinaciones diferentes de genotipo observan? De fenotipo está Genotipo. sí, genotipo está la homocigota, que es doble A mayúscula y doble A minúscula, y el heterocigota, que es A mayúscula y A minúscula. Ok, tenemos doble A mayúscula. A mayúscula con A minúscula y minúscula con minúscula. Muy bien, Dania, muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que notar aquí? Como bien nos dice Dania, si se fijan, estos A mayúscula son iguales. Entonces, como son iguales, les vamos a llamar homocigoto dominante. Los que son diferentes, le vamos a llamar heterocigoto recesivo. Perdón, heterocigoto. Y el siguiente, que los dos son iguales, ¿cómo le llamarían? Minúscula con minúscula. También sería homocigota, También sería homocigoto, pero ¿no? sería recesivo. Exactamente, homocigoto, pero recesivo. ¿Sale? Ahora, ¿qué porcentaje de homocigotos dominantes observan? Ya nos puso ahí Dania, un cuarto. ¿A qué porcentaje equivale? 25%. Eso, 25%. Los heterocigotos, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje es? 50. Claro, porque son dos casillas de un cuarto y un cuarto, pues me da el 50%. Y homocigotos recesivos, pues me da el otro 25%. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? También los podemos representar con fracción, ¿cierto? Que el doble También pueden ser fracciones mayúscula. o también pueden ser razones. ¿A qué me refiero con razones? Nosotros vamos a observar un homocigoto dominante por cada dos heterocigotos y por cada un homocigoto recesivo. ¿Sale? Puede ser por fracciones, puede ser por porcentajes o puede ser por razones. Ahora, el otro concepto importantísimo que nos vamos a llevar el día de hoy, ya por último, para terminar, es el fenotipo. Y el fenotipo es lo que yo veo. ¿Cuántos colores diferentes voy a observar? Pues tendría que ser, ya comparándolo con las fracciones, tendría que ser 3/4. 3/4 o 75%, ¿no? Ajá, de las amarillas y 1/4 de las verdes.
o 25% verde. Y si lo quisiera representar en razón, sería 3 es a 1. Por cada 3 amarillos, tengo un verde. Entonces, genotipo es las combinaciones que hay en el gen. Fenotipo es lo que veo. Este tiene los dos dominantes. Dos dominantes es homocigoto dominante. Ese es el genotipo. Pero lo que veo es una semilla amarilla. Ese es el fenotipo. ¿Sí me explico, chicos? Sí, Miss. ¿Dudas? No. ¿Nada? ¿Nada de dudas, Y lo chicos? que estaba en la presentación 4 es básicamente lo que ahorita nos está explicando, solo que aquí más como de forma explícita, ¿no? Sí, les estoy desglosando todo. Ah, ok. Chicos, si ya no hay más dudas, por favor, nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias, Miss. Hasta luego. Que tenga un bonito día. Cuídense mucho, chicos. Seguimos Gracias, por aquí Miss. Lindo pendientes de día. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Bye, bye. Bye.